Aquí ya nos marca una diferencia y es que se toma de arteria. Sí, hay veces que tomar una muestra de sangre venosa es difícil porque la vena no se ve o por alguna situación del paciente, pues tomar una muestra de sangre arterial es mucho más difícil porque sencillamente las arterias no se ven, las arterias están muy profundas, ¿ya? Entonces, la única forma de tomar una muestra de sangre arterial es palpando y sintiendo el pulso de las arterias, ¿ya? Por eso es tan difícil. Eh, y generalmente los que toman las muestras de sangre arterial son los enfermeros jefes, las enfermeras jefes, ¿sí? Bueno, permiten conocer del paciente la oxigenación y el nivel de dióxido de carbono y el estado ácido-base. Hoy vamos a hablar única y exclusivamente del estado ácido-base y en otra clase estaremos hablando de la oxigenación. Entonces miremos acá. ¿Cuáles son los valores que miden los gases arteriales? Son estos que están aquí. pH, PaO2 y PaCO2. Bicarbonato y base de exceso. De estos que están aquí, vamos a hablar solo de estos tres. pH, PaCO2 y bicarbonato. ¿Sí? Después hablaremos de la PaO2 que tiene que ver con otro cuento. ¿Ya? Con la oxigenación. Entonces miren lo que nos dice, conociendo los valores normales podemos comenzar a definir si el pH es menor de 7.35 y si el pH es mayor a 7.45. Lo que hemos venido hablando todo este tiempo, que siempre van a haber los valores normales, pues siempre va a haber un valor, un rango mínimo y un rango máximo, ¿sí? Lo que esté por fuera de ese rango lo vamos a considerar anormal, ¿sí? O patológico, ¿ya? Entonces, lo normal en los humanos es que el pH de la sangre esté entre 7.35 a 7.45. ¿Listo? Entonces, Aló. si el pH es menor de Ah, 7.35, lo vamos a llamar acidosis. Si el pH es mayor de 7.45, lo vamos a llamar alcalosis. ¿Listo? Bueno, voy a mostrarles la escala del pH. Ustedes de pronto ya han escuchado el pH o de pronto han escuchado el pH y se les ha olvidado, que también pasa a veces, ¿sí? La escala del pH. Y por acá les voy a mostrar. Miren acá, acá hay una escala del pH. Y esta es una escala de pH bastante sencilla. Miren, esto le enseñaban a uno en el colegio, ¿sí? En sus clases de química de pronto, le hablaban a ustedes del pH. Entonces, de pronto ustedes han escuchado el pH en comerciales, de pronto cuando dicen que el jabón íntimo para mujer tiene que tener un pH neutro. ¿Sí han escuchado? Que un pH neutro. Entonces, ¿cuánto es un pH neutro? De 7, ¿sí? Entonces, miremos que por debajo de 7 se considera que la sustancia es ácida y por encima de 7 se considera que es alcalino, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir, la gente asocia la palabra ácido a algo malo, ¿no? Entonces la gente piensa que lo alcalino es bueno. Pues no, lo alcalino también es corrosivo. El alcalino también es altamente corrosivo, al igual que el ácido, ¿ya? Entonces vamos a ver que en la vida todos los extremos son malos, ¿sí? Hay un refrán que le dicen a uno de los abuelos que dice, ni poco que no le alumbre el santo, ni mucho que me lo queme, ¿cierto? Eso es un refrán de conocimiento popular, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los extremos son malos. Entonces, obviamente, entre más ácido o entre más alcalino sea una sustancia, peor es, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver. Miremos esta otra. Miren que acá nos da unos ejemplos. El agua tiene un pH de 7, es decir, el agua es neutra, pero si es agua pura, porque vamos a ver que cuando el agua está combinada con otras cosas, pues cambia su pH.
La leche, miren, la leche dice que tiene un pH de 6. El agua de mar tiene un pH de 8. Bicarbonato de sodio, un pH de 9. Jabón de manos, 10. Miren que el jabón de manos tiene 10 de pH. Por eso es que se han inventado ahora último los famosos jabones íntimos para la mujer. ¿Por qué? Porque pues tienen un pH neutro, ¿ya? ¿Qué pasa con la flora vaginal? La flora vaginal generalmente en la vagina es ácido, ¿cierto? Si tú usas un jabón de manos, probablemente vas a alterarte el pH de allá abajo, de tu zona íntima, ¿ya? Y al hacer el ambiente menos ácido y hacerlo más neutro por usar un jabón alcalino, pues lo que estás haciendo es darle entrada a más bacterias. Ya, ese ambiente es ácido por una razón, para no dejar entrar bacterias. Por eso es que el semen del hombre es alcalino. Ya, el semen del hombre es alcalino y eso es lo que le permite sobrevivir a los espermatozoides en ese ambiente ácido de la vagina. Ya, entonces eso es lo que pasa cuando usan jabón de manos con un pH de 10. ¿Sí? Se altera el pH de allá abajo, de su zona íntima. Leche de magnesia, 11. La leche de magnesia, acuérdense que lo usan para manejar la acidez. ¿Cuál es la leche de magnesia? La famosa milanta, ¿no? El amoníaco, 12. Estos ya aquí ya empiezan a ser los corrosivos. El amoníaco es corrosivo y es peligroso para la salud. Hipoclorito de sodio, es decir, el límpido. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase de desinfectantes? El hipoclorito de sodio era potentísimo, ¿se acuerdan? Que destruía incluso hasta las esporas. Mírenlo acá, 13. Y entonces uno piensa que los corrosivos son solo los ácidos. Y no, mentiras. Acá también hay corrosivos y muy peligrosos. Miren este, hidróxido de sodio, 14. ¿Ya? Los destapacañerías, ¿sí saben cuál es el destapacañerías? El famoso diablo rojo, la soda cáustica. Esos están de aquí entre 13 y 14. La soda cáustica creo que es 12, 13 y el diablo rojo sería 14. Sí, esos son corrosivos. La soda cáustica en la piel la deshace, te produce una quemadura potente. ¿Ya? Por acá viene otra compañera. Entonces, miren que los alcalinos también son corrosivos, peligrosos para la salud. Ahora miremos los ácidos. La lluvia ácida, ¿qué es la lluvia ácida? Un fenómeno donde en países con alta contaminación en el aire se empezaron a dar cuenta que la lluvia que caía era muy ácida. Generalmente la lluvia normal tiene un pH de 6. La lluvia ácida tiene un pH como de 5 o 4.5. ¿Y qué tiene de especial la lluvia ácida con la lluvia común? Pues que es más ácida que la lluvia común y la lluvia común es como de 6. La lluvia ácida corroe, corroe los techos de las casas, corroe la ropa, los automóviles, la pintura de los autos, la deshace, entonces es corrosiva. La cerveza tiene un pH de 4. El vinagre, pH de 3. El ácido gástrico, es decir, los jugos estomacales, dice que 2, aunque yo creo que es un poquito más. Y el ácido de batería, 1. El ácido de batería es el que encuentra en los automóviles. Vamos a ver otra imagen. Nos vemos por acá. Acá me lo muestra con dibujos. Miremos esta. El agua pura, por eso dice agua destilada. Este es el agua pura, pura. No el agua, ni siquiera el del agua de la llave, porque el del agua de la llave es un poquito alcalina, pero un poquitico más alcalina. El agua pura es el agua destilada, ¿sí? Para conseguir agua destilada hay que coger agua y hervirla y que no tenga cloro, ¿ya?
o agua de nacedero de manantial. La leche y el agua de lluvia, miren, aquí en el 6, cerca del 6. La orina humana en 6, vea. La orina tiene algo de acidez. El café se acerca a 5. Café negro, ¿no? El tinto, famoso tinto. Los plátanos y el tomate 5. Vinos y cervezas 4. El vinagre 3. La Coca-Cola 2. O sea, la Coca-Cola es ácida. Y no se les haga raro que cuando ustedes tomen Coca-Cola les dé acidez. El jugo de limón 2. El limón es ácido. Los ácidos de baterías y el ácido muriático en 1, casi acercándose a 0. Miren acá, la pasta de dientes 10, leche de magnesia, que es la milanta. Miren acá, la lejía, ¿qué es lejía? El límpido. Miremos acá esta otra, esta última, acá. Miren, el ácido estomacal, ¿dónde está? En 1, la batería en 0. La sangre humana, miren. La sangre humana está de 7.35 a 7.45, es decir, está por aquí. Los huevos en 8, bueno, casi en 9. Las tabletas para reducir la acidez gástrica, 10. Al amoníaco, el jabón común, el límpido y los destapacañerías. Bueno, entonces no es bueno que estemos en los extremos, ¿sí? Es peligroso llegar a los extremos y por eso nuestro pH es así. Bueno, entonces acá nos dice que para leer un gas arterial hay que seguir unos pasos. Paso 1, mirar el pH. Paso 2, mirar la PCO2. Paso 3, mirar el bicarbonato. Simple, ¿no? Suena fácil. Y es que es fácil, ¿sí? Cuando tú te aprendes esto es facilísimo. Entonces miremos acá. Paso 1, mirar el pH. Ya sabemos que lo normal es 7.35 a 7.45. Si está por debajo del nivel normal, acidosis. ¿Por qué? Porque tiende a ser ácido, según con la tabla que vimos ahora rato. Mayor de 7.45, alcalosis. ¿Por qué? Porque tiende a ser alcalino, que eran los que vimos ahora rato en la regla, ¿sí? Los alcaloides o alcalinos. Entonces, todo lo que esté por arriba de 7.45, como se acerca a lo alcalino, entonces alcalosis. Acidosis y alcalosis. ¿Listo? Segundo, mire la PCO2. ¿Qué es la PCO2? El dióxido de carbono que hay en la sangre. Pero recuerden que esto no es cualquier sangre, esto es sangre de arteria, ¿ya? Si a mí el resultado me saliera al revés, es decir, este me saliera muy bajo y este muy alto, pues es probable que la muestra la tome mal y termine tomándolo de una vena, ¿ya? Tocaría repetir el examen. Bueno, entonces, el nivel normal de la PCO2 va de 35 a 45, ¿ya? Si esto sale muy bajito, yo podría pensar que el paciente está hiperventilado. ¿Qué es hiperventilado? ¿Se acuerdan cuando vimos signos vitales? ¿Cómo era un paciente hiperventilado, niñas? Cuando hablábamos de hipernea, ¿se acuerda? ¿Qué era hipernea? ¿Cuál era la diferencia entre taquipnea e hipernea, niñas?
El público está enmudecido. Entonces yo les decía que taquipnea era un aumento de la frecuencia respiratoria por encima del valor normal, ¿cierto? El valor normal era 20, ¿sí? Ese era el valor normal. De 12 a 20 era la frecuencia respiratoria. Entonces, si está por encima de 20, yo digo que es taquipnea. Pero generalmente la taquipnea es superficial, es decir, el paciente respira rápido, pero su respiración no es profunda, es suave, ¿sí? Su respiración es muy superficial. Entonces, el paciente que ustedes ven respirando y respira como, ¿sí? Hace un sonido de rapidez. Mientras que en la hipernea se oye que es, además de rápida, o sea, está aumentada de 20, es profunda. ¿Y cómo escucha usted esa profundidad? Entonces, ese paciente que usted escucha así, como un quejido, ¿cierto? Que se oye que es profundo, que hay esfuerzo. Eso es una hipernea. Y eso generalmente lleva al paciente a una hiperventilación. ¿Qué es una hiperventilación? Pues que el dióxido de carbono se disminuye demasiado, ¿sí? Y esto va a alterar esto de acá, ¿sí? Así como lo oyen. El dióxido de carbono generalmente uno lo toma como un producto de desecho porque no me sirve para gran cosa, ¿sí? Se tiene que eliminar en la respiración. Recuerden que nosotros respiramos oxígeno, pero liberamos dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es un producto de desecho. Pero hay un problema, ese dióxido de carbono no se puede eliminar muy rápido, se tiene que eliminar pues, de forma regular, ¿ya? Ni muy rápido ni muy lento. Otra vez volvemos a lo de los extremos. Ni poco que no le alumbre el santo, ni mucho que lo queme. Pues pasa lo mismo con el dióxido de carbono. Si lo eliminas muy rápido, esto se va a bajar y al bajarse esto se va a subir, ¿sí? Porque el dióxido de carbono tiene la tendencia a ser más ácida la sangre, ¿ya? Si se va muy rápido, entonces la sangre va a perder su acidez y se va a volver alcalina y me va a dar una alcalosis, ¿ya? Ahora, si la PC2 se sube demasiado, es decir, que esté por encima de 45, que es el valor normal, entonces va a pasar lo contrario. Como la PC2 tiende a volver más ácida la sangre, entonces en ese caso le daría al paciente una acidosis. ¿Sí ven lo que les estoy queriendo decir? Los extremos son malos. Ni muy poco, ni mucho. Porque si es muy poco, se va a volver alcalina la sangre. Y si es demasiada, se va a volver ácida la sangre. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el bicarbonato, que es el tercero que vamos a ver. Miren, paso 3, mire el bicarbonato y establezca si aumentó, disminuyó o está normal. ¿Y cómo se relaciona esto con el pH? Entonces el bicarbonato es HCO3. Este es el bicarbonato, HCO3. Y el bicarbonato, a diferencia de los otros dos, miren que estos se medían como la presión arterial. ¿Cómo se medía la presión arterial? En milímetros de mercurio, ¿sí? mmHg. mm de milímetros, Hg, porque el mercurio en la tabla periódica tiene la letra H en mayúscula y la G en minúscula. Milímetros de mercurio se mide como una medida de presión, por eso se llama presión arterial de oxígeno y presión arterial de dióxido de carbono, ¿ya? Se miden en milímetros de mercurio. Pero el bicarbonato, miren, que se mide en 1000 equivalentes litro. ¿Quién se medía en 1000 equivalentes litro? ¿Sí? Los electrolitos. ¿Se acuerdan de los electrolitos? Volvemos a hablar de los electrolitos. Miren acá en los electrolitos, ¿cómo se medían los electrolitos? Mírenlos acá. Sodio, potasio, cloro, ¿cómo se medían? En miliequivalentes litro, ¿sí? ¿Se acuerdan de los electrolitos? Pues volvieron en forma de fichas. Bueno, chiste malo de los Simpson. Aquí está.
Bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes litros, es decir, el bicarbonato se mide como si se midiera un electrolito, ¿ya? Y pasa lo mismo. Si se baja el rango mínimo, es malo. Si se pasa el rango máximo, malo también. El bicarbonato tiende a regular mucho el pH en cuanto a acidosis y alcalosis, ¿ya? Y generalmente él es proporcional al pH. ¿Qué quiero decir con proporcional al pH? Pues que si se baja el pH, y si se sube el pH. ¿Sí? Vamos a verlo acá, en esta tabla. Miren acá. Bicarbonato, pH. Miren acá. Se bajó el pH y se bajó el bicarbonato. Se subió el pH y se subió el bicarbonato. ¿Eso qué me quiere decir? Que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que el dióxido de carbono es inverso al pH. Es decir, cuando el dióxido de carbono se baja, el pH sube, y cuando el dióxido de carbono sube, el pH baja. Es decir, funciona al revés que el pH. Mientras que el bicarbonato no, el bicarbonato sí va a la par con el pH. Si el bicarbonato baja, el pH baja. Si el bicarbonato sube, el pH sube. ¿Ya? Sin embargo, estos dos, bicarbonato y dióxido de carbono, se alteran en situaciones diferentes. ¿Ya? Miren que yo estoy hablando de alteración o de trastornos. No estoy hablando de enfermedad. No es lo mismo. ¿Ya? Algo así como pasaba acá con los electrolitos. Yo decía trastornos como la hipernatremia, la hiponatremia, la hipercalemia o la hipocalemia, ¿sí? Más no dije en ningún momento enfermedad, porque es que una enfermedad es algo distinto, ¿ya? Es un trastorno lo que está pasando aquí. Es decir, este pH y esta PCO2 y este bicarbonato se va a alterar por alguna enfermedad, más no es la enfermedad de por sí. ¿Sí me hago entender? Es decir, que estos valores, cuando están alterados, me están indicando que por ahí hay una enfermedad escondida, hay algo por ahí que está alterando esto. Más no significa que el bicarbonato alterado tenga el nombre de una enfermedad, no. Bicarbonato alterado no es una enfermedad, es un trastorno producido por algo más. Puede haber una enfermedad por ahí oculta, por ahí escondida, que está haciendo que el bicarbonato se altere, ¿sí? A eso es lo que quiero llegar, niñas. Entonces, no tomen esto como una enfermedad. No, no es que el paciente está enfermo por tener el pH malo. No, es que hay otra enfermedad, ¿sí? Hay una enfermedad por ahí escondida que está produciendo que el pH se altere. ¿Ya? Entonces, para eso estamos nosotros, para averiguar cuál es esa enfermedad. ¿Listo? Miremos acá, miremos las enfermedades. Alcalosis metabólica, miren acá, vómito, succión gástrica, exceso de diuréticos. Estas son las cosas que pueden alterar el pH. Miren acá, hipoventilación, problemas neuromusculares, enfermedades pulmonares obstructiva crónica, que ya les dije que esto se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es EPOC, ¿ya? Entonces, hay otro problema por ahí escondido que es el que está alterando esto, ¿ya? Para eso es que tomamos esto, ¿ya? Para detectar posibles trastornos, posibles enfermedades que están desequilibrando esta parte de acá. Todo esto tiene que tener un equilibrio. Bueno, entonces el orden es ese. Paso 1, mirar el pH. Si el pH está normal, perfecto, no hay problema. Nos quitamos un gran problema encima si el pH está normal. Paso 2, mirar cómo está la PCO2. ¿Está normal, disminuida o aumentada? Tiene que estar en este rango de 35 a 45. Si está por debajo de 35, si está por encima de 45, entonces ya podemos saber muy seguramente que el problema va a ser con seguridad algo respiratorio. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, ¿con qué tiene que ver? Con la respiración. Entonces, probablemente haya un problema por ahí respiratorio. Probablemente. No lo estoy afirmando. Y paso 3, miro el bicarbonato. ¿Ya?
Si el bicarbonato está alterado y este está normal, significa que el problema que tiene el paciente no es respiratorio, sino metabólico, ¿ya? Algo del metabolismo. Puede ser que los riñones estén fallando, puede ser algo por ahí, ¿sí? Por ese lado. Generalmente son esos dos órganos los que se encargan de regular la parte del pH. El sistema respiratorio, los pulmones, y el sistema urinario con los riñones, ¿sí? Aunque parezca que el pulmón y el riñón no tienen nada que ver porque son de dos sistemas completamente distintos, uno es del sistema respiratorio y el otro es del sistema urinario, para que vean, estos dos tratan de compensar la falla del otro, cuando uno de los dos falla, que eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que no lo alcanzamos a ver ahora, ya lo veríamos en otra clase, en la próxima clase, en la clase de mañana lo veríamos. Entonces, vamos a hablar de 4 trastornos. Si el problema es con el CO2, es decir, si el problema es respiratorio, entonces vamos a hablar de acidosis respiratoria o de alcalosis respiratoria. Si el problema es el bicarbonato, entonces vamos a hablar de acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Entonces tenemos esas 4 posibilidades cuando el pH se trastorna, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Según esto podemos ubicar los trastornos según el cambio del pH y el estado del PCO2 y el bicarbonato. Entonces lo que estábamos diciendo, acidosis respiratoria. A esa acidosis, ¿por qué? Porque el pH está ácido. Entonces, ¿cómo va a estar el pH? Bajo. Y es respiratoria porque la PCO2 está aumentada. Y el bicarbonato normal. ¿Sí? Alcalosis respiratoria. Entonces, alcalosis, ¿qué significa? Que el pH está aumentado. Entonces, ¿cómo va a estar el pH? Arriba. Y es respiratorio porque la PCO2 está disminuida. Entonces, el bicarbonato, ¿cómo irá a estar? Normal. ¿Ya? Acidosis metabólica. Es acidosis, entonces ¿cómo va a estar el pH? Hacia abajo. ¿Sí? ¿Cómo va a estar la PCO2? Pues para que sea metabólica la PCO2 tiene que estar normal. Y el que está causando el problema sería el bicarbonato. Entonces cuando es el bicarbonato el que está causando el problema del pH, entonces es acidosis metabólica. Alcalosis metabólica, lo mismo. El pH está aumentado porque el bicarbonato se aumentó. Y la PCO2 va a estar normal. Entonces, en ese caso, el problema lo está causando el bicarbonato, entonces por lo tanto es alcalosis metabólica. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí y mañana continuamos con el tema de los gases arteriales, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, niñas, nos estamos viendo. Que tengan una excelente noche. Bueno, profe, igual. No, Igualmente. Mañana le damos otra tanda a este tema de los gases arteriales por si todavía no lo han cogido. Bueno.